Me preparaba para una mañana tranquila, hasta que alguien tocó la puerta. Me estaba preparando para una ducha rápida antes de dedicar unas horas al trabajo, cuando fui interrumpido por un insistente toque en la puerta. Vestido solamente con mis pantalones cortos de deporte, me dirigí a abrir, sorprendiéndome al encontrar un grupo de policías en mi umbral. Con una seriedad marcada, me explicaron que habían recibido denuncias de ruido excesivo y posibles altercados domésticos. Entre risas, les aseguré que eso era imposible, ya que vivo solo. Uno de los oficiales, manteniendo su profesionalismo, solicitó ver mi identificación. Afortunadamente, mi cartera estaba al alcance, colgada junto a la puerta. Extraje mi documento y se lo entregué. Después de examinarlo, me pidió que saliera, a lo que accedí con una sonrisa, sin imaginar lo que seguiría. Al cruzar el umbral, otro oficial me instruyó de manera abrupta a poner las manos detrás de la espalda y me esposó. Confundido, pedí explicaciones, pero solo recibí una vaga respuesta sobre una orden de arresto de otro estado. Transportado a la estación en un vehículo policial, solo con mis pantalones de gimnasio y unas sandalias, y privado de mi teléfono, la realidad de mi situación comenzó a pesar. En la estación, me confinaron en una celda abarrotada con unos 15 miembros de pandillas, un escenario que desafiaba toda lógica para alguien sin antecedentes criminales. Durante el trayecto, intenté obtener más información, pero el misterio persistía. Me mencionaron que la orden incluía una cláusula de sin fianza, lo que implicaba que no podría salir hasta esclarecer la situación. Esta orden, inexplicablemente, parecía conectada con grandes sumas de dinero y dólares que yo ni siquiera había tocado. Las horas se convirtieron en días, y yo, sin acceso a un abogado o cualquier contacto externo, me vi obligado a dormir en el suelo con un delgado colchón y una manta proporcionada. Finalmente, tras 8 angustiantes días, tuve la oportunidad de hablar con un juez. Este, igualmente desconcertado, solo pudo ofrecerme la opción de luchar contra la extradición o aceptarla. Decidí no combatirla, esperando resolver este entuerto lo antes posible. Al 9º día, tras recibir finalmente la autorización judicial para acceder a mi teléfono, mis esperanzas de contactar a alguien se vieron frustradas una vez más por la burocracia. En aquel momento, la realidad de mi situación golpeó con toda su fuerza. 9 días en detención, sin justificación clara ni ayuda legal, en un laberinto de acusaciones y procedimientos legales que parecían no tener fin. Confinado sin comprender la razón, sin contacto alguno y sin vislumbrar una salida clara a aquella situación absurda, regresé a la celda y me senté en el mismo rincón sucio donde solía pasar las horas. Sin embargo, esa vez ocurrió algo inesperado. Uno de los presos más antiguos, un hombre de cabello plateado y rostro surcado por las huellas del tiempo, se acercó y tomó asiento a mi lado. Hasta ese momento, nunca había hablado conmigo, solo me observaba en silencio. «Escucha, muchacho», comenzó con una voz ronca y baja. «Te he visto preocupado, caminando de un lado a otro, y es claro que no perteneces a este lugar». Lo miré con cierta desconfianza, pero la desesperación me impedía ignorar cualquier forma de ayuda. «Si realmente quieres salir de aquí, necesitas a alguien afuera que mueva los hilos. Mi familia consiguió enviarme un teléfono, uno que aún no ha sido descubierto», susurró, asegurándose de que nadie más nos escuchara. «Puedo ayudarte, pero solo una vez. Dame un número y haré la llamada». Mi corazón latió con fuerza ante la surrealista propuesta, pero sabía que era mi única oportunidad. «No menciones esto a nadie». «Entendido», acordé, pasando una noche en vela, roído por la ansiedad. Al día siguiente, el viejo preso regresó con una expresión seria. «Llamé a tu madre. Estaba nerviosa, pero le expliqué todo. ¿Dónde estás? Lo que te han dicho y que necesitas un abogado». Prometió resolver esto lo más rápido posible. Casi lloré de alivio. Al fin alguien sabía dónde me encontraba, ofreciéndome un rayo de esperanza, el primero en días. 2 días más tarde, en la mañana del 10º día, un guardia apareció y gritó mi nombre. Esta vez, no me llevaron a otra celda sucia ni a un procedimiento absurdo. Al entrar en la sala, vi a un hombre vestido con traje, gafas y una expresión firme esperándome. Mi corazón dio un vuelco. «¿Quién es usted?», pregunté aún desconfiado. «Soy tu abogado», respondió, ajustándose las gafas. «Tu madre me contrató. Finalmente conseguí la autorización para verte». Sentí una oleada de alivio y emoción que, sin embargo, no duró mucho. El abogado sacó una carpeta gruesa y comenzó a hablar. «Te acusan de agresión grave y tentativa de homicidio. Es una acusación muy seria», continuó, «y lo peor es que la orden proviene de otro estado.
Eso no tiene sentido. No he hecho nada, grité, incapaz de contenerme. El abogado suspiró como si esperara esa reacción. Abrió la carpeta, hojeó algunas páginas y me miró con seriedad. La supuesta víctima ha dado un testimonio directo contra ti y aquí está lo más preocupante. El nombre de la mujer es Laura Silva. El mundo se detuvo por un segundo. Laura, susurré aturdido. Sí, tu ex, confirmó el abogado, mirándome directamente. La conoces, ¿verdad? Me quedé paralizado en la silla. Laura, mi ex, no podía ser, no tenía sentido. No nos habíamos visto en años. La última vez que hablamos, todo terminó de forma fría, pero pacífica. No sabía absolutamente nada de ella desde entonces. Esto es un error, murmuré. Yo no he hecho nada. No he visto a Laura en años. El abogado cerró la carpeta lentamente y asintió con gravedad. Necesito que me cuentes todo. Si hay algo que debas saber sobre ella o sobre la última vez que se vieron, tienes que decírmelo ahora. Esto puede empeorar. Si no actuábamos con celeridad, mi mente permanecería en un caos absoluto. ¿Por qué Laura diría algo así? ¿Por qué me implicaría en algo tan grave? Pensar en ella evocaba recuerdos del pasado, pero ninguno coincidía con la pesadilla que estaba viviendo ahora. Era como si hubiera sido arrojado en medio de un torbellino. El abogado, decidido, recogió sus papeles y afirmó que su primer objetivo era liberarme, pero advirtió que el proceso estaba lejos de concluir. Llamó al guardia y salió de la sala, dejándome sumido en mis pensamientos. Las paredes grises de la celda parecían cerrarse sobre mí. Todo lo que podía pensar era en el porqué de las acciones de Laura, en qué estaba sucediendo. Mientras el guardia me escoltaba de vuelta a la celda, sentía el peso de una oscura presencia aproximándose. Sabía que esto era solo el principio. Había algo más detrás de todo esto, algo que aún no comprendía y que amenazaba con arruinar mi vida por completo. Al volver a la celda, me sentí como si caminara en piloto automático. Me senté en mi rincón habitual, la espalda contra la fría pared, las rodillas dobladas y la cabeza enterrada entre los brazos. No lograba entenderlo. Laura y yo habíamos terminado nuestra relación hace años, sin conflictos ni escándalos. La había amado, pero la vida nos había separado. Y ahora, ella me acusaba de algo tan horrendo que no podía procesarlo. ¿Por qué? ¿Qué le había ocurrido? ¿Quién estaba detrás de todo esto? A la mañana siguiente, mi abogado regresó a la prisión para una reunión más formal. Esta vez, portaba una determinación y claridad que me ofrecían un atisbo de esperanza. Vamos a resolver esto, pero necesitamos pruebas concretas para desmontar la acusación, dijo mientras ajustaba su corbata. Por lo que me contaste, no hay motivo para que Laura te acuse de algo tan grave. Alguien está manipulando esta situación. ¿Y cómo lo probamos?, pregunté, desesperado. Abrió su carpeta y comenzó a esbozar un plan. Vamos a empezar por lo básico, tu coartada. ¿Dónde estabas el día y la hora del supuesto ataque? Necesito algo que pruebe, sin lugar a dudas, que no estabas allí. Pensé por un momento y entonces lo recordé. Estaba en una fiesta en una discoteca, celebrando el cumpleaños de un amigo. Había mucha gente allí, y alguien tuvo que haber grabado algo. Los ojos del abogado brillaron con determinación. Eso es excelente, voy a seguir esa pista. Además, voy a convocar testigos, revisar la declaración de ella y buscar inconsistencias. Vamos a hacer que la verdad salga a la luz. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. El abogado trabajó sin descanso. Rastreó registros telefónicos, cámaras de seguridad y sobre todo vídeos y fotos subidos por amigos a las redes sociales el día de la fiesta. Después de mucho esfuerzo, encontró algo concreto. Un video mío bailando en medio de una multitud, con la fecha y la hora exactas registradas que coincidían perfectamente con el momento del supuesto ataque denunciado por Laura. Tenemos una coartada sólida, dijo finalmente, sonriendo por primera vez desde que lo conocí. Esto sería suficiente para debilitar la acusación en tu contra. Fui llevado al tribunal unos días después, esperanzado en que la evidencia presentada despejaría mi nombre y aclararía los misteriosos motivos detrás de las acusaciones, potencialmente relacionadas con disputas antiguas sobre dinero y dólares que nunca entendí completamente. Me encontraba tenso pero confiado mientras Laura estaba sentada del otro lado de la sala, con una expresión de nerviosismo y otra emoción indefinida que no logré descifrar. Apenas cruzó miradas conmigo cuando se presentó el video. El silencio en la sala era palpable mientras mi abogado enfatizaba cada detalle. La hora, la fecha, la ubicación. Era evidente que los hechos eran irrefutables. Los murmullos comenzaron. El fiscal parecía molesto y confundido, mientras Laura evitaba mirar a los presentes. Luego,
Mi abogado formuló la pregunta clave. Señorita Silva, el video claramente muestra que mi cliente estaba en otro lugar en el momento del incidente. ¿Puede explicar cómo es posible que él estuviera en dos lugares al mismo tiempo? Laura no respondió inicialmente. Sus manos temblaban mientras el juez y los abogados esperaban con expectativa. Finalmente, con un tono firme, mi abogado insistió por una respuesta clara. Por favor, señorita Silva, ¿quién fue realmente el responsable de lo ocurrido esa noche? Laura bajó la cabeza y el silencio en la sala se intensificó. Habló en un murmullo apenas audible, y el juez tuvo que pedirle que elevara la voz. Entre lágrimas y sollozos, reveló la verdad. Fue mi pareja actual. Él fue quien me agredió y me forzó a acusar a mi ex. Se desató un murmullo de sorpresa y consternación entre los presentes. Laura, aún sollozando, explicó que su pareja, un individuo violento y controlador, la había agredido durante una discusión y, en un intento de protegerse, la presionó para que me implicara, usando nuestra relación pasada como una coartada perfecta para desviar la atención. El fiscal, confrontado con la confesión, no tuvo otra opción que aceptarla. Investigaciones posteriores confirmaron la historia. Amenazas en mensajes de texto, testimonios de vecinos que habían escuchado la discusión, todo coincidía. Tanto Laura como su pareja fueron condenados, él por agresión y tentativa de homicidio, y ella por falso testimonio y obstrucción a la justicia. La sentencia fue rigurosa y justificada, dado que sus acciones casi destruyen mi vida. Cuando el juez declaró mi inocencia, sentí un alivio enorme pero no completa satisfacción. Los días en prisión, el miedo, la humillación y la impotencia aún pesaban en mi ánimo. No era posible borrar lo vivido. Al salir del tribunal, mi abogado me colocó una mano en el hombro y dijo: ahora eres libre, se ha hecho justicia y eso es lo importante. Lo miré con seriedad, sintiendo un vacío que aún no podía llenar. Aún no ha terminado, le dije con voz firme. Él me miró confundido, pero no ofrecí más explicaciones. Era consciente de que alguien debía responder por las fallas del sistema, por la negligencia y la burocracia que permitieron que esta situación se prolongara. Había perdido tiempo, dignidad y paz por un error evitable. Al salir del tribunal, tomé un profundo respiro y miré hacia el horizonte. Esto era solo el comienzo. Al salir del tribunal, aún sentía el peso de todo lo sucedido. Mi libertad había sido restituida, pero el sabor amargo de la injusticia persistía. Cada minuto en la celda, cada mirada despectiva, cada noche sin dormir quedaron grabados en mí como una cicatriz invisible. Sabía que no podía dejar las cosas así. En cuanto encontré a mi abogado fuera del tribunal, fui directo al grano. Quiero demandar al Estado por todo esto, por el arresto injusto, el sufrimiento, la negligencia. Salieron impunes, pero estaba decidido a cambiar eso. Mi abogado evaluó mi resolución y asintió, convencido. Tienes todo el derecho a exigir una compensación. Lo que te hicieron es inaceptable y las evidencias muestran fallas graves en el sistema. Lucharemos por esto. Ese mismo día comenzamos a preparar la demanda. Recopilamos todos los registros de mi arresto, los informes de los oficiales que no pudieron justificar la razón de mi detención, los días que pasé sin acceso a un juez, las pruebas del error de identidad y, sobre todo, la confesión de Laura en el tribunal. Todo pintaba un cuadro de incompetencia y negligencia que nadie podía ignorar. En los meses siguientes, el proceso fue intenso. Mi caso comenzó a atraer atención pública cuando los medios locales se hicieron eco de mi historia. Un hombre arrestado injustamente durante más de 20 días por un crimen que no cometió, sin contacto con su familia, sin acceso a un abogado, todo debido a un error evitable. La historia se volvió viral y pronto me convertí en un símbolo de las deficiencias del sistema judicial. El Estado intentó defenderse, argumentando que todo había sido un malentendido y que los oficiales simplemente seguían órdenes. Sin embargo, mi abogado, con pruebas en mano, desmontó cada una de sus excusas. La falta de investigación básica, el trato negligente, la demora en permitirme ver a un juez y la constante negativa a darme acceso a mi teléfono. No fue un malentendido, fue un fracaso monumental del sistema. El día del juicio final, sentado en la sala del tribunal con las manos entrelazadas y la respiración contenida, mi abogado hizo una última declaración que resonó en todo el recinto. El señor Lucas fue víctima de un sistema roto durante más de 20 días. Perdió su libertad, su dignidad y su paz. No se trató de un simple error, fue una violación flagrante de sus derechos como ciudadano.
El Estado falló en protegerlo y debe responder por eso. Cuando el juez anunció su decisión, sentí como el aire volvía a mis pulmones. El tribunal falló a mi favor. El Estado tendría que indemnizarme por daños morales, psicológicos y materiales. La suma era considerable, suficiente para cambiar mi futuro por completo. Al salir del tribunal, mi abogado me dio una palmada en el hombro, satisfecho. Lo logramos, Lucas. El sistema te falló, pero hoy se hizo justicia. Permanecí en silencio por un momento, mirando hacia el horizonte. Sí, respondí finalmente, pero no fue suficiente. Nadie debería pasar por esto jamás. La noticia de mi victoria recorrió todos los medios. Mi historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y lucha contra la injusticia. Con el dinero de la indemnización, pude hacer cosas que nunca imaginé. Pagué mis deudas, ayudé a mi familia y puse en marcha un negocio propio, algo con lo que siempre había soñado. Mi vida cambió por completo. Meses después, un amigo me preguntó en una conversación casual: ¿al final valió la pena todo lo que pasaste? Lo miré pensativo y respondí con sinceridad: el dinero cambió mi vida, sí, pero no volvería a pasar por eso ni por 10 veces más. Ninguna cantidad de dólares vale que te quiten la libertad de esa manera. A pesar de todo, aprendí una lección importante. Incluso en los peores momentos, hay formas de levantarse. Pero mientras seguía adelante con mi vida, una parte de mí sentía que aquella experiencia no había terminado del todo. Algo en mi interior me decía que, tarde o temprano, el impacto de todo esto volvería a cruzarse en mi camino. El futuro estaba abierto y, esta vez, estaba preparado para lo que viniera.